Bueno, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, yo creo que ya ustedes saben qué tema estamos mirando, ¿cierto? ¿Qué tema estamos mirando? Mateo 6. La oración. Yo creo que los que han estado muy pendientes, yo creo que el tema de la oración ya para ustedes ya les quedó grabada en la mente y en el corazón. Amén. Esa es la idea. Esa es la idea, que le quede grabada. Porque yo sé que cuando alguien les pregunte a usted o ustedes le digan a alguien o ustedes vayan a recordar en qué parte de la Biblia se encuentra el Padre Nuestro, en qué parte de la Biblia está. Mateo 6. Mateo capítulo 6. Amén, ¿cierto? ¿Sí, no? Qué tan hermoso. Ya usted dice, bueno, el Padre Nuestro, o cuando usted le digan a alguien, o alguien le diga, yo quiero orar o quiero aprender a orar. Entonces usted ya sabe que en el libro de Mateo capítulo 6 usted va a encontrar la oración del Padre Nuestro. Y también yo creo que vamos a preguntar ¿cuántas peticiones encontramos nosotros en el Padre Nuestro? ¿Cuántas? ¿Hemos visto? ¿Cuántas hemos visto? Hasta el momento, ¿cuántas hemos visto? Yo creo que eso es lo que debemos entender y comprender, que la Biblia o la palabra de Dios, los estudios bíblicos, nosotros debemos grabarlo en nuestra mente y grabarlo en nuestro corazón, porque esa es la idea. La idea es que nosotros la prediquemos, pero también o escuchemos, pero que también la pongamos por obra, que la grabemos en nuestra mente, que la grabemos en nuestro corazón. Porque recuerde que hemos hablado de ciertas peticiones y de peticiones que nosotros encontramos en el Padre Nuestro. Y por eso nosotros las grabamos, y por eso es muy fácil, ya que usted se la puede enseñar a sus hijos, que usted se la puede enseñar a su mamá, a su papá, a otra persona que usted esté hablando de Dios. Usted dice, mire, yo le quiero enseñar el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro consta de santas peticiones. 3 peticiones que tienen que ver con la gloria y el reino de Dios, la voluntad de Dios, y las otras peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. Amén. ¿Cuál es la primera petición que encontramos en el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es la primera petición. O sea, la primera petición que nosotros encontramos en el Padre Nuestro es santificar el nombre de Dios. Y yo creo que usted ya se imagina y ya lo puede comprender qué significa santificar el nombre de Dios. Amén. ¿Qué significa que cuando yo ore yo debo santificar el nombre de Dios? La segunda petición es, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa que venga a nosotros tu reino? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Amén. Entonces, pues nosotros oramos, la segunda petición estamos orando que el reino de Dios venga a nosotros. ¿Qué implica que el reino de Dios venga a nosotros? Amén. La tercera petición es que su voluntad sea en la tierra así como es en los cielos. Amén. Esa es la otra petición. Señor, que tu voluntad sea en la tierra, que tu voluntad sea conmigo, que tu voluntad sea en mi trabajo, que tu voluntad sea en la obra, que tu voluntad sea cada día en mi vida y no la nuestra. La voluntad tuya que es agradable y perfecta y santa. Amén. 3 peticiones llevamos. Estas 3 peticiones tienen que ver con Dios, con su santidad, con su reino, con su voluntad. Amén. Aquí vemos al creyente, aquí vemos al cristiano postrado delante de Dios, pidiendo a Dios que su reino, que su gloria, que su voluntad sea con nosotros. Amén. Que su nombre sea glorificado.
Amén, que Él sea conocido, amén. O sea que vemos que estas peticiones tienen que ver con Dios y con sus planes. Después entramos nosotros a las otras tres peticiones. O sea que el Padre Nuestro se constituye de 6 peticiones. Las otras peticiones tienen que ver con nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Padre Nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Amén. Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas o nuestras deudas. Y la de hoy, que es la última, Padre Nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, o líbranos de ella. Amén. ¿Usted cree que es lógico esta oración para que la oremos todos los días? Porque todos los días necesitamos de eso. Entonces, mire que cuando nosotros vemos las 3 últimas peticiones, nosotros vemos que la primera petición de las últimas 3 es: Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Hermano, ¿qué quiere decir esto con que nosotros le pidamos el pan a Dios todos los días? Esto quiere decir que todos los días nosotros necesitamos el sustento de Dios. Señor, danos el pan, dame esa provisión, dame ese trabajo, dame la salud, dame la fuerza, oh Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que Dios es nuestro, ¿qué? Proveedor, nuestro sustento. Nos muestra nuestra petición y nos muestra nuestra necesidad, pero también nos muestra lo que Dios es. Aquí nos está mostrando que Dios es nuestro proveedor. Amén. A mí otra vez, por favor. No. Dice Pilar que quiere interceder. Amén. Entonces, cuando usted ora y usted ve en el Padre Nuestro la necesidad o la petición de pan, usted de una vez está pensando en un Dios como nuestro proveedor, amén, como nuestro sustento, amén. Ahora, la segunda, cuando usted la segunda petición de la tercera, que es Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, usted está pensando en un Dios que es nuestro perdonador, amén. Y esto nos ayuda a recordar la segunda petición, que todos los días nosotros pecamos, amén. Que todos los días nosotros necesitamos perdón de Dios, que todos los días nosotros transgredimos la ley del Señor. Y el cristiano, ¿dónde está el cristiano? Que diga amén. El cristiano, amén, diga amén, porque cuando usted dice amén, usted dice así es, ¿cierto? Así es. Entonces cuando usted es cristiano, usted se identifica y dice amén, así es. Mire que el cristiano, cuando pide perdón, está reconociendo de que el pecado es algo malo, ¿verdad? Que el pecado es algo que a Dios no le agrada. Y a mí me gusta lo que David dijo en el Salmo 51. David dijo en el Salmo 51, ¿alguien ha leído el Salmo 51? El Salmo 51 es el Salmo de David, cuando David confiesa su pecado, ¿verdad? Cuando David reconoce que ha pecado y se arrepiente en polvo y ceniza. Y David dice, oh Señor, yo he conocido que tú amas íntimamente la verdad. ¿Cuántos conocemos a ese Dios? A un Dios que ama íntimamente la verdad. Un Dios que se complace en la justicia y se complace en el juicio. Y un Dios que aborrece el pecado y al pecador. Entonces, por tanto, yo digo, no, a Dios le ama la verdad. Y a Dios le molestó íntimamente lo malo que yo hice hoy. Dios supo que yo cometí tal pecado. Dios supo que yo me comporté mal en este día. Por tanto, Dios, perdóname. Amén. Y hoy vamos a mirar entonces la tercera petición de la segunda parte, que se llama
Señor, líbranos del mal, ¿verdad? No nos mete en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Esta es la tercera. Cuando usted ora de esta manera, pidiéndole a Dios que Dios no lo meta en tentación y que lo guarde, ¿qué le puede enseñar esto? Que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro protector. Que Dios es mi roca. Que Dios es mi escudo. Que Dios es mi luz y mi salvación. Amén. Porque digo, Dios, guárdame del mal. Guárdame de la maldad. Amén. ¿Sabe qué nos enseña estas tres peticiones, hermanos? Que nosotros somos dependientemente de Dios. Amén. Que nosotros somos insuficientes sin Dios. Que nosotros dependemos totalmente de Dios. Que nosotros somos insuficientes. Amén. Que necesitamos pan. Que necesitamos perdón y que necesitamos protección. Y que nosotros por nuestros propios medios no lo podemos hacer. Entonces, esto nos lleva a reconocer que el hombre necesita indiscutiblemente todos los días de Dios. Ahora, hay hombres que viven felices sin Dios. Hay hombres que ni por su mente se les pasa que deben pedir esto a Dios. Amén. Ellos creen que ellos pueden vivir por sus propios medios, que ellos pueden vivir por sus fuerzas, que ellos pueden suplir sus necesidades, que ellos pueden cometer pecado y que hacen una obra, que hacen un sacrificio, ya sus pecados fueron perdonados, que ellos se pueden librar del pecado, que ellos se pueden librar del diablo, que ellos pueden librarse de las acechanzas del diablo, que ellos pueden librarse de la muerte, que ellos pueden librarse de la condenación, que ellos no necesitan de Dios, por lo tanto viven felices sin Dios. Pero el verdadero cristiano no. El verdadero cristiano todos los días ruega al Señor porque lo proteja. Amén. Bueno, entonces vamos a ver la tercera petición. La tercera petición dice: no nos metas en tentación. Amén. Pero mire, tenemos que nosotros entender qué es lo que Cristo quiso enseñar aquí. Jesús nos enseña aquí, nos dice: no nos metas en tentación. Pero también debemos primero entender qué significa tentación. ¿Alguien sabe qué significa la tentación? ¿Qué significa para ustedes la tentación? ¿La tentación es algo bueno o la tentación es algo malo? Malo. ¿Sí creemos que sí o creemos que no? Porque entonces si usted dice que la tentación es algo malo, entonces Dios nos mete en lo malo, porque estaríamos diciendo: Dios, no me meta en tentación. Pero si miramos que la tentación es mala, entonces, ¿acaso Dios mete a los hombres en lo malo? La tentación es aquello que nos seduce, que nos incita a hacer el mal, ¿verdad? La tentación es aquello que nos pone como la trampa, como la zancadilla, para que nosotros caigamos dentro de ella y caigamos en pecado. Entonces, lo que la oración está diciendo: Padre nuestro, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Yo quiero que ustedes piensen en una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre tentación y entre prueba. Amén. La prueba es aquello que proviene de Dios. Es aquello que Dios viene de parte de Dios a nosotros, que Dios prueba nuestra fe, ¿verdad? Dios prueba nuestras vidas, Dios prueba realmente cómo estamos viviendo, Dios prueba realmente de qué estamos hechos,
Dios prueba si realmente confiamos en Él de corazón o no confiamos en Él de corazón. Dios nos prueba realmente si hay fe en nosotros. Amén. Por eso Dios en los días, digamos, de reunión, en los días de congregación, en los días de oración, en los días de ayuno, en los días de oración, de lectura de la palabra, ese día o en ese momento no es fácil. En ese día, en todo momento se presentan circunstancias, se presentan pruebas. Yo personalmente lo digo porque a mí hay muchas personas que me dicen, tal día estaremos allá. Una hora antes o un día antes dicen, no podemos. Porque nos tocó ir a aquello, se nos presentaron tantas cosas. Hermano, ahí es donde el Señor realmente quiere que nosotros mostremos si realmente le amamos o no le amamos. Amén. Si realmente hay deseo por Él o no hay deseo por Él. Ahí es donde el Señor nos prueba para que realmente nosotros demos de cuenta si realmente lo amamos a Él o si realmente no lo amamos. Si realmente por sobre Él hay otras cosas más importantes que Él. Porque en ese momento se nos puede presentar otras cosas que no son urgentes. Y entonces decimos, no, yo prefiero hacer tal cosa y no ir a aprender de Dios. Por tanto, ahí Dios me está probando qué hay dentro de mi corazón. ¿Sí vio? Eso es la diferente entre la prueba y entre la tentación. ¿Amén? Amén. Entre la tentación. Ahora la tentación, si es algo que nos incita a hacer la maldad. Por eso vamos a leer Santiago 1 de Santiago 1, 2. Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Y les voy a leer lo que dice la palabra. Quiero que usted ponga mucha atención lo que dice ahí, referente a la prueba que viene de Dios, las pruebas que vienen del Señor, no las tentaciones. Recuerde usted algo, Dios no nos tienta, amén. Santiago capítulo 1 versículo 2, sino que Dios nos prueba. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, como usted puede ver, la Biblia nos está enseñando de que es legítima la prueba en nuestras vidas, amén. Y que la prueba que Dios trae a nuestras vidas es con un propósito santo y está dentro de su voluntad, porque dice la palabra, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en una prueba o en diversas. ¿En qué dice? En muchas pruebas, en diversas pruebas, en una prueba de salud, en una prueba económica, en una prueba financiera, en muchas, dice, tenga por diversas, porque cuando nosotros estamos con salud, aleluya, gloria a Dios, pero cuando estamos enfermos, ¿qué pasa? También le decimos gloria a Dios, amén. Como hay muchas personas que dicen, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Señor, si tú no me sanas, Señor, entonces quítame la vida. No, o sea que si usted no es sano, entonces usted no va a glorificar a Dios. Si Dios no te sana, entonces no le vas a servir a Dios. Señor, si tú me das tal cosa, yo te sirvo. Señor, si tú me prosperas, yo te sirvo. O sea que si yo no te doy esto, dice Dios, tú nunca me vas a servir. O sea que tengo que darle para que me sirvas. No. El cristiano le debe servir a Dios en toda circunstancia. Por eso dice la palabra, tenga sumo gozo. Amén. Cuando te halles en diferentes pruebas, cuando esté pasando por dificultad,
cuando esté pasando por prueba, viva gozosamente. Porque esa prueba tiene un propósito. Esa prueba produce paciencia. Amén. Algo que no se halla en nosotros. Porque somos personas impacientes, que todo lo queremos que ya, que lo queremos como nosotros digamos, que lo queremos en el momento, en el tiempo y en el lugar que nosotros queramos. Pero el Señor dice, te pruebo para que tengas paciencia, para que aprendas a esperar y a confiar en mí. Amén. Entonces miren que el Señor nos prueba. Amén. Pero entonces podemos decir, Padre nuestro, no me metas en pruebas. Amén. O Padre nuestro, no me metas en tentación. ¿Qué sería mejor? Lo que pasa es que, hermanos, miren, hay veces cuando nosotros somos probados, amén. Muchas veces dice un dicho común, ahí es cuando pelamos el cobre, ahí es cuando mostramos realmente quiénes somos, amén. Realmente ahí demostramos de qué estamos hechos y qué realmente hay dentro de nuestro corazón, amén. Cuando nosotros estamos en dificultades difíciles, ¿verdad? O en situaciones difíciles, donde nos maldicen, donde nos dicen cosas malas, ahí es donde nosotros mostramos realmente qué hay dentro de nosotros, amén. Y ahí es donde tal vez nosotros damos un mal testimonio o damos un buen testimonio. Amén. Entonces, si yo le pido a Dios, yo sé que mi carácter no es el mejor, ¿verdad? Yo sé que todavía no soy un hombre y yo sé que yo estoy inclinado a tal cosa mala. Y yo sé, Padre, que si tú me pruebas en esa área, yo creo que voy a dar mal testimonio. Entonces, Señor, no me pruebes en esa área, amén. Entonces, Señor, ten misericordia de mí, amén. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos. O sea que uno de los propósitos de la prueba es que nosotros seamos como perfectos, amén. Perfectos. O sea que la prueba es buena o la prueba es mala. La prueba es muy buena, por eso dice Santiago, cuando estéis en pruebas, vívalo con gozo, porque esa prueba te va a perfeccionar, amén. La prueba te va a perfeccionar, amén. Los que se ejercitan, ¿verdad? Los que se ejercitan para un deporte, los que se ejercitan para un trabajo, estos hombres llegan a desarrollarse en ciertas habilidades perfectamente con la práctica. Amén. Yo creo que nadie que ha llegado a desarrollar un deporte bien, no lo hizo de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que esto necesitó que una práctica. Amén. Así nosotros necesitamos que una prueba, otra prueba, amén. Y si nosotros pasamos por pruebas pequeñas y después pruebas más grandes, créame que cuando nosotros estemos en pruebas grandes y nos vengan pruebas pequeñitas, nosotros decimos, eso es como pan comido, amén. Eso es pan comido, ya estoy ejercitado en esto, ¿verdad? Ya sé, ya he sabido padecer, yo sé sufrir, amén. Ya sé que es estar enfermo, ya sé que es tal vez tener hambre, ya tal vez sé que es tener desnudez, amén. Pero realmente cuando no somos probados y cuando nos llegan las pruebas, ¿sabe qué? Por eso es que no la pasamos bien. Pero cuando nosotros somos ejercitados en las pruebas, esto nos da un mayor crecimiento espiritual. Entonces Dios nos prueba, mas no nos tienta. Amén, para que vayamos entendiendo qué es lo que quiere decir el Padre Nuestro en esta petición. Miren lo que dice
la palabra del Señor en Hebreos 11:17. Hebreos 11:17 dice: Dios puso a prueba la fe de Abraham. ¿Alguien recuerda cómo probó Dios a Abraham? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? ¿Cómo probó Dios a Abraham? Tenía un hijo llamado Isaac, su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué le pide Dios a Abraham? Ve y sacrifícamelo. Ve y sacrifícamelo a mi nombre. Ve y toma y cuchillo y mátalo. Y era mi único hijo, Señor. Pero Dios quiso probar la fe de Abraham, si Abraham realmente le obedecía o no le obedecía. ¿Ahora creen ustedes que Dios sabía lo que iba a hacer Abraham o no? Amén. Porque Dios es omnisciente. ¿Dios sabía que Abraham iba a obedecer? Claro. Dios sabía que Abraham iba a decir que sí o iba a decir que no. Él lo sabía. Entonces, ¿por qué Dios lo prueba? Porque Dios quiere que el hombre se dé cuenta de sí mismo. Si realmente le ama o no le ama. Amén. Yo tal vez puedo decir, o usted puede decir, yo amo a Dios. Y Dios le va a decir, bueno, voy a ver si es capaz de decírmelo, o a ver si no. Amén. Porque los que estamos aquí, todos podemos decir que amamos a Dios. Como lo dijo Pedro. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, a donde vaya yo iré contigo. Si me toca ir a la muerte contigo, iré contigo. ¿Qué le dijo Jesucristo? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y sí, yo te amo, Señor. Pero en la hora buena. Pero vamos a ir a la hora difícil. ¿Realmente será que sí o será que no? Amén. Eso es lo que nosotros debemos examinarnos, Señor. ¿Será que realmente yo te amo en toda circunstancia? Amén. Por eso el cristiano pide a Dios, Señor, ayúdame, guárdame del mal, guárdame de pecar contra ti, guárdame, Señor, de retractarme. Amén. Porque una cosa es estar aquí, ¿cierto? Amén. Una cosa es estar aquí, otra cosa es estar allá afuera, en el mundo, ¿verdad? Allá cuando usted se encuentra frente a la tentación, frente a la maldad, frente al asedio del diablo, del enemigo. Cuando tal vez al joven le dice, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a ir a prostituirnos, ya es cuando usted dice, realmente sí me mantengo firme en mis convicciones, soy capaz de decir no o soy capaz de decir sí. Ahí es donde el cristiano muchas veces dice, yo soy muy fuerte, nada me hará resbalar, nada me hará caer, yo soy un cristiano genuino. Y entonces Dios dice, bueno, vamos a ir a ver si eres capaz. Amén. Porque nosotros no debemos creernos autosuficientes en nosotros mismos. Nosotros no debemos creernos que nosotros somos indestructibles. ¿Sabe qué es lo que nosotros nos libra de pecar? ¿Qué es lo que nos libra a nosotros de pecar? La gracia de Dios. Amén. El favor de Dios. Nosotros no pecamos, o la persona que no peca es porque Dios le da la gracia para no hacerlo. Amén. Amén. Si Dios quita esa gracia, el hombre se desenfrena en el pecado. Amén. Sí, mire, si usted pudiera leer la palabra realmente y usted estudiara el libro de Samuel, usted puede ver que este hombre Saúl, el profeta Saúl, este hombre, mientras Dios tenía su espíritu sobre él, mientras Dios puso su gracia sobre Saúl, Saúl temía a Dios y Saúl obedecía a Dios y Saúl era celoso por las cosas de Dios. Pero tan pronto cuando Dios retira de él su gracia, ¿qué pasó con Saúl? Saúl se desenfrenó en el pecado. Amén. Por eso la oración del Padre Nuestro en esta parte, Señor, no quites tu favor sobre mí, protéjame, guíame, para que mi pie no resbale, porque ahí el hombre está reconociendo que es débil. Amén. ¿Usted reconoce que es débil? ¿Que es propenso al pecado?
que usted prende el televisor, que usted prende el celular y usted de una vez quiere quedarse mirando lo pecaminoso. Mujeres, hombres, música, toda esa basura, usted quiere quedarse ahí porque somos débiles y pecaminosos. Y eso es pecado cuando hacemos eso. Entonces por eso le pedimos a Dios, ayúdame, guárdame de ese mal, guárdame de esa tentación, porque no quiero pecar contra ti. Amén. ¿Sabe cuándo ora un verdadero hombre esto? Cuando realmente entiende que Dios es santo. Amén. Que Dios es justo. Santiago 1, 12, 14. Miren lo que dice Santiago 1, 12, 14. El libro de Santiago 1, 12, 14. Dice, Dios no tienta a nadie. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. O bienaventurado. ¿Qué dice por ahí en la otra versión? Bienaventurado el varón, eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta. O sea, que se tiene ahí arraigado firme frente a la tentación. Bienaventurado ese varón, ¿verdad? Feliz el hombre que está frente a la tentación y no cede, ¿verdad? Y no se postra ante ella, no se arrodilla ante ella, sino se mantiene firme en su fe, se mantiene firme en sus convicciones, se mantiene firme en su creencia, que por más que sea tentado a pecar, a maldecir, a robar, a hurtar, a fornicar, a prostituirse, a tomar, a beber, él se mantiene firme porque no cede a la tentación. Dice que el que se mantiene firme recibirá la corona de vida. Amén. La que Dios ha prometido para aquellos que soportan la tentación. Que por más difícil que esté y usted le parezca, dice, no, ya no puedo y me toca agarrar y ceder a la tentación, dice, no, prefiero morir y no pecar. Amén. Que nosotros deberíamos orarle al Señor por eso, Señor. Ojalá que llegáramos a ese nivel, Señor, que si me toca morir, que muera, ¿verdad? Así sea de hambre, pero que no le tenga que robar a nadie. Esto realmente es de mucho compromiso, amén. Amén. Así como decían los padres de la iglesia, cuando le dijeron a un hombre y le decían, maldiga a su Dios y ya, retráctese, niegue a su Dios y te libras del fuego, te libras de la hoguera, porque la muerte para los primeros padres de la iglesia era en la hoguera. Los clavaban en una cruz y por debajo les ponían leña y les prendían, así literalmente, a los hombres que trabajaron para escribir esta Biblia. Así fue. Y estos hombres decía un hombre, un anciano decía, ¿por qué hoy me voy a retractar de Dios? Dios no me ha hecho nada malo. ¿Por qué hoy tengo que negarlo? Si me quieren que quemar, pues quémenme, pero nunca me retractaré de mi Señor. Amén. Amén. Imagínense, una fe muy sólida. Amén. Esa es la fe que usted y yo necesitamos. Amén. Y esa es la fe que hoy necesita la iglesia. Ese compromiso. Amén. No ceder ante la tentación. Pero ahora, hermano, yo le digo una cosa. ¿Por qué esos hombres se podían mantener frente a estos? ¿Por qué estos hombres se mantenieron firmes frente a estos asedios tan terribles que les tocaba padecer? ¿Por sus fuerzas? No. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba dentro de ellos. El Espíritu Santo les daba la convicción, el Espíritu Santo les daba el poder para confesarlo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, dice, no te preocupes,
cuando te lleven a los tribunales, cuando te lleven ante los gobernadores, qué van a decir o qué no van a decir, porque yo mismo les diré qué tengan que decir. No sientan miedo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no la podrán matar. Amén. Qué cristianismo tan convencido, ¿verdad? Qué cristianismo tan fuerte ese, ¿no? Que decían, no te retractes cuando esté delante de aquel que lo puede matar. Dice, sino confiéseme. Y hay algo tan hermoso que dice la palabra del Señor. Todo aquel que me confiese delante de los hombres, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles. Pero todo aquel que me niegue, yo también lo negaré. Todo aquel que me niegue en la tierra, todo aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Tenaz, ¿verdad? Por eso la oración tiene que ver con esto. Señor, guárdame de la tentación, guárdame del mal, dame el valor, dame el carácter, Señor, para no desviarme, Señor, para no apartarme de ti, para no pecar contra ti, mi Señor. Amén. Amén. Porque nosotros tenemos celo por Dios, nosotros tenemos pasión, queremos. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar al Señor en todo? Amén. Y no quieren fallarle al Señor en nada. Amén. Entonces debe haber una oración todos los días. Señor, ayúdame a serle fiel cada día más. Amén. Dice el 13, cuando alguien tenga una tentación, ¿qué sigue diciendo ahí para que la lean esa versión? Aquí dice diferente. Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie, sí. Y el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido al mal. Amén. Entonces, ¿qué tiene usted claro? Dios tienta al hombre, Dios induce al hombre a pecar. ¿Qué es lo que nos induce a nosotros a pecar? Ahí la palabra está diciendo que cada uno somos tentados en nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos son los que nos llevan a pecar. Usted es cristiano, yo soy cristiano, pero eso no quiere decir que estemos absueltos de todo el pecado para no caer en él. No. Esa naturaleza pecaminosa está en estos miembros. Amén. Y el cristiano aún es tentado aún más. Y por eso ese deseo carnal empieza a pedirnos que lo complazcamos, ¿verdad? Complázcame, dame, complázcame, empieza a decir la carne, ¿verdad? Y si usted cede, pues cae en la tentación, ¿verdad? Pero si usted se abstiene y la gobierna, entonces usted no va a caer en esa tentación. Y usted cae en la tentación y no le puede echar la culpa a Dios. Porque Dios no te tentó a hacer el mal. Usted y yo somos responsables. Cuando caemos en la tentación, usted lo que debe hacer es pedirle perdón a Dios. Muchas personas caen en la tentación, hoy están en tentación, hoy están sufriendo las consecuencias, o estamos sufriendo las consecuencias por habernos metido en malos pasos y en pecado, y le estamos echando la culpa a Dios. Estamos rebeldes contra Dios, estamos rebeldizados contra Dios, creyendo que Dios tiene la culpa de nuestros malos deseos. Y Dios no tiene la culpa. Nosotros mismos nos metimos ahí. Ahora nosotros mismos debemos mirar y afrontar las consecuencias y pedir perdón al Señor. Amén. Y pedir perdón al Señor por ser personas insensatas. Bueno, hermano, vamos a ver también la implicación de la tentación. ¿Qué implica que caigamos nosotros en tentación? ¿Creen que ustedes que caer en tentación trae algunas
implicaciones o algunas consecuencias? Sí. ¿Malas o buenas? Mala. Malas, ¿cierto? Mire, usted tiene también, debemos entender hoy que ser tentados y entrar en tentación, ya lo hemos visto, es muy diferente, ¿cierto? El hecho de que usted y yo seamos tentados no es pecado, ¿cierto? No es pecado. ¿Qué es pecado? Caer en la tentación. Como habíamos visto, si usted llega a la casa y le golpean, una cosa es que le golpeen en la puerta, otra cosa es que usted abra la puerta y los deje entrar, ¿cierto? Una cosa es que le ofrezcan a usted un producto y usted no lo quiera comprar, otra cosa es que usted lo compre. Amén. Así es la tentación. La tentación a toda hora se te ofrece, a toda hora está ahí latente. Una cosa es que usted se deje atraer por la tentación y caiga en ella. Eso sí es pecado. Porque si no, entonces nos tocaría meternos en una burbujita y irnos a un lugar lejos, por ahí a una montaña donde no miremos nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos en este mundo, rodeados de ¿qué? De mucho pecado, rodeado de maldad, rodeado de mujeres que se ofrecen, hombres que se ofrecen, rodeado de tanta cosa, ¿verdad? De tantas mujeres que hacen pecar a los hombres. Amén. Y entonces el hombre, ¿qué hace? Pues resistir a esa tentación a toda hora. Amén. Bueno, entonces debemos tener muy en cuenta eso, que una cosa es entrar en tentación y otra cosa es ser tentado. Amén. Pero mire que las consecuencias o las implicaciones que trae la tentación, una de ellas es pecar contra Dios. Amén. Una de las consecuencias de entrar en la tentación es que pecamos contra Dios. Cuando yo entro en la tentación, ¿qué pasa? Yo peco contra Dios. ¿Qué más consecuencias me puede traer la tentación? Pérdida de familia. ¿Creen que sí o creen que no? Hay muchos hombres, muchas mujeres que se han dejado seducir por la tentación de adulterio y fornicación y han perdido su familia. Han perdido su familia. Hay otros que a veces por dejarnos llevar por la vanagloria y por la codicia del dinero y tenemos pérdidas económicas. Amén. Por dejarnos llevar por el pecado de la codicia y de la avaricia. Y creemos y caemos en la tentación y caemos en problemas económicos. Después puede venir también vergüenza, porque cuando caemos en tentación somos avergonzados, ¿cierto? Acuérdense ustedes de que la vida de David fue tentado a pecar. ¿Y qué pasó? ¿Cayó o no cayó? Cayó en tentación. Cayó en la tentación, cayó en el pecado de fornicación y cayó en el pecado de homicida. ¿Y creen que eso le trajo consecuencias a David? ¿Sí o no? Muchísimas. Perdió su familia, perdió sus hijos. Hermano, por eso es que nosotros debemos considerar que la tentación es algo muy delicado. Amén. La tentación a usted no se le va a presentar en algo muy bonito, en algo muy feo, disculpe, sino se va a presentar en algo muy atractivo. ¿Ustedes creen que las mujeres que hacen caer a los hombres son las mujeres, digámoslo, cree que él es muy bonito también? Obviamente, el diablo no le va a traer una mujer fea al hombre, no, le va a traer la bien arreglada y así. Por eso es que nosotros debemos considerar que la tentación puede parecer muy hermosa, pero detrás de eso, las consecuencias que traen. Amén. Cuando el diablo le dijo a Eva, que comiera de ese árbol, él no le dijo, si tú comes,
Dios te va a matar, y Dios te va a desterrar, y Dios te va a aborrecer. Él no le dijo eso, dijo, no va a pasar nada, tranquila. El diablo le muestra la tentación bonita, pero no nos va a enseñar la tragedia que viene detrás de eso. Por eso hay que tener muy presente que entrar en tentación es una desgracia muy grande. Hermano, ¿pueden ver también el ejemplo con Pedro? Pedro cayó en la tentación de negar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y qué pasó con él? Lloró amargamente, ¿verdad? Se entristeció amargamente porque dijo, he pecado contra mi Señor. Y si usted mira la vida de Salomón, ¿Salomón también fue tentado o no? ¿Alguien sabe cómo fue tentado Salomón? ¿Saben quién era Salomón? El hijo de David. Y dice que este hombre llegó a tener mucha riqueza y fue muy sabio, muy inteligente. Y aquí pues nosotros podemos ver que el hombre puede decir, yo soy muy sabio, muy inteligente, muy rico. Eso no te va a salvar de la tentación. Porque la tentación es un arma muy fuerte, más fuerte que el hombre. La tentación es más fuerte que nosotros. Y la única manera para nosotros soportar y vencer la tentación solo es en Cristo. El hombre que hoy anda sin Dios, por eso a toda hora anda cayendo en la tentación. Porque no tiene cómo resistirla. No tiene cómo pelearla porque está desarmado, está expuesto, está desnudo. Pero nosotros, dice la palabra, que a los cristianos se nos ha dado la armadura, las vestiduras de Cristo, para poder resistir esa tentación y los dardos del enemigo. Este hombre peca, Salomón peca, por cuando codició las mujeres paganas. Y después que codició las mujeres paganas, esas mujeres paganas, ¿a dónde lo llevaron? A la idolatría. Y la idolatría lo apartó de Dios. Y Dios trajo la ira sobre Salomón. Y le partió su reino en dos y se lo quitó. O sea, ¿debemos considerar las consecuencias de la tentación para no entrar en ella? Claro, yo digo no. Si yo me meto en eso, puedo perder mi familia, puedo perder mi economía y puedo perder mi vida incluso. Entonces, más bien, la rechazo. ¿Amén? La rechazo. Puede ser muy bonito, muy aparente, sí, pero realmente yo prefiero no pasar por esos dolores tan tremendos después. Amén. Yo sé que, no sé si usted, pero yo he vivido experiencias así, por la falta de conocimiento de Dios. He caído en tentación y después el lloro es amargo. Amargo, que uno quisiera devolver el tiempo. Y uno decía, ¿cuánto diera yo por devolver el tiempo? Pero ya es tarde. Y así es como muchos hombres y muchas mujeres dicen, yo soy cristiana, bueno, supuestamente, o cristiano, supuestamente, y ando con un hombre o ando con una mujer que no es cristiana. Y yo voy a casar con él y yo sé que yo lo voy a convertir a Dios. Yo sé que yo lo voy a convertir. Yo soy cristiano y me consigo una pareja del mundo y yo sé que yo lo voy a convertir. Puro cuento. Ese hombre o esa mujer termina llevándolo al mundo y al pecado. Eso es puro cuento. Mire lo que dice, le voy a leer para que vayamos rápido, dice Números 25:1-3, dice, moraba Israel en Sitín, o Israel, en el Antiguo Testamento, dice que Israel moraba o vivía en Sitín, en una ciudad, y el pueblo empezó a fornicar. ¿Qué es fornicar? A tener pecado sexual con otras mujeres, fornicar con las hijas de Moab, con las moabitas. Dicen que las moabitas eran mujeres hermosas e Israel tenía sus propias mujeres
Y Dios le dice, usted tenéis que relacionarse con su mismo pueblo, con sus mismas mujeres de su pueblo, de su nación. No podéis meterse con otras mujeres paganas. Y entonces a Israel le pareció muy fácil ver las otras mujeres porque decían, uy, no, estas son más bonitas que las nuestras. Les dice, israelitas no son tan hermosas, las moabitas son muy hermosas. Y eso fue una trama del pueblo de Moab, porque vistieron a sus mujeres bien hermosas y se las pusieron, les enviaron las más bonitas allá, de señuelo. Hermano, es que mire, ¿usted han pescado alguna vez? ¿O han visto pescar? ¿O han pescado? Y usted cuando pesca con el anzuelo, usted al anzuelo que le pone una lombriz ahí, y bien bonita, y el anzuelo se oculta detrás de la lombriz, y el pescado todo inocente, él cree que es una lombriz, y cuando muerde la lombriz, mordió el anzuelo, y ahí quedó atrapado. Así es la tentación que viene del enemigo, que viene de nosotros y que viene del mundo. Se la pone bien disfrazada y tan pronto cae y dice, quedaste aquí atrapado. Considere que la tentación es así. Pensemos que eso es real. Las cuales invitaban al pueblo los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, al dios pagano, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Sí vio? Lo terrible de las implicaciones o las consecuencias de la tentación. Yo diría, ojalá que uno cuando estaba años atrás, uno hubiera podido entender las cosas de Dios. Alguien se las hubiera enseñado a uno. Duro, así hubiera sido fuerte, pero para que entendiera realmente. Y uno en su juventud hubiera tomado unas decisiones correctas, ¿verdad? Y en la vejez no estaría uno llorando. ¿Cierto? Entonces, debemos mirar otra cosa. ¿Por quién vienen las tentaciones? Estamos mirando entonces que las tentaciones no vienen por Dios, sino las tentaciones vienen por ¿quiénes? Vienen por el diablo, vienen de nosotros mismos y vienen de este mundo y sus deseos. Porque este mundo nos enseña que debemos vivir conforme a sus deseos, conforme a sus rudimentos, conforme a sus propósitos y no conforme a Dios. Usted pregunta en este mundo, ¿cómo tenemos que vivir? No, como este mundo, hermoso, chévere. Comer y disfrutar, coma y beba, que mañana moriremos. Pero el Señor dice, no, usted debe vivir en este mundo para la honra y para la gloria de Dios. No para el mundo, debes vivir para mí, porque yo te creé y yo te formé. Y usted debe vivir para mí. Mire lo que dice. Pero también yo quiero que entendamos una cosa, de acuerdo a la oración, de acuerdo a la petición que dice la oración. Señor, no nos metas en tentación. Algo que yo quiero decirles es que Dios permite que nosotros seamos tentados, mas Él no nos induce, sino Él permite que el diablo nos tiente con un propósito. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice, 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que poder resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. Amén. Dios nos permite ser tentados, pero con la tentación Dios nos trae la salida. Y Dios nos permite ser tentados, pero Él sabe hasta dónde nosotros podemos resistir para que no caigamos en el pecado. Amén. Entonces, es como la vida de Job. El diablo le pide permiso a Dios para que le deje tentar aquí a Job.
y Dios le dice, sí, pero hasta tal punto, hasta ahí le permito, más allá no le permito. Ahora Job no peca contra Dios porque Dios le sostenía, amén. No era que Job fuera muy fuerte, el superhombre, era porque Dios sostenía a Job en su mano, amén. Entonces Dios nos permite que seamos tentados, pero Dios nos sostiene, Dios nos guarda, Dios nos da la salida, Dios sabe hasta dónde podemos soportar, Dios sabe cuánta fuerza tenemos, amén. Hay una historia de un hombre que hicieron unos puentes, un puente, ¿verdad? Y entonces el hombre, antes de entregar el puente, dice que este hombre fue y le puso peso, y le decían, lo va a tumbar, lo va a derribar, y este hombre decía, yo sé hasta dónde aguanta, pónganle más porque yo sé hasta dónde aguanta, amén. Entonces Dios nos conoce a nosotros, amén, y Dios sabe hasta dónde nosotros aguantamos, amén. Por eso cuando nosotros estemos en esas pruebas, si Dios las permitió es porque Dios sabe que nosotros las soportamos, amén. Y Dios nos da la fuerza y la capacidad para soportarla, amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido permiso para zarandearnos como a trigo, amén. Si vio que entonces Jesús le está diciendo a Pedro o a Simón, el Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, para tentarte. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Y tú qué le has dicho? Pues que le tiente. Pero tranquilo, Pedro, que yo he estado rogando para que su fe no desmaye, para que su fe no desfallezca, Pedro. Va a ser tentado, pero yo estoy contigo. Amén. ¿Qué nos dice Mateo 4? Que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el enemigo. Ahora, si usted pone a pensar, dice, bueno, si Cristo fue tentado, ahora yo, con más veras también. ¿Cierto? Miremos también cómo resistir a la tentación. ¿Cómo cree que nosotros podemos resistir a la tentación? Ya miramos que la tentación es muy fuerte, ¿verdad? Ya miramos que la tentación viene de parte del enemigo. Ya miramos que es muy grave caer en la tentación. Ya miramos que implica cosas difíciles caer en la tentación. Por eso, cuando usted y yo somos conscientes de esto, le pedimos a Dios, Dios, guárdame de caer en la tentación. Amén. Guárdame, Señor. ¿Y por qué también le pedimos? Guárdame del maligno. Porque reconocemos que la tentación viene del maligno y que el maligno es fuerte. Más fuerte que usted, más fuerte que yo, y que solo lo podemos enfrentar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Usted no vaya a enfrentarse al diablo en sus propias fuerzas, porque el diablo le da 3 vueltas. Pero si usted va en el poder de Dios, si usted va en la unción del Espíritu Santo, va a vencer. ¿Sí? Muchas veces, pues obviamente el mundo nos ha enseñado que para nosotros enfrentar el pecado, que para nosotros enfrentar la tentación, que para nosotros enfrentar la maldad, muchos dicen pues con la meditación, con el yoga, con el conocimiento. Hay un hombre llamado Aristóteles, no sé si usted lo conozca, ya murió, un filósofo, y este hombre le decían, bueno, usted que es tan inteligente, usted que es tan sabio, ¿cómo hacemos para que los jóvenes y para que la sociedad no caiga en la maldad? Para que se superen, para que no se vayan a los vicios, para que no se vayan allá al mal. Y él decía,
llenándolos de conocimiento, profesionalizándolos, dándoles buen conocimiento, dándoles buenas bases en intelectualismo. Hermano, eso es vano, porque cuántas personas son doctorados, filósofos y están consumidos en el pecado. Mire, ¿ha funcionado esto hoy en día? A los colegios, a las universidades, a los jardines, ¿les ha funcionado eso? No les ha funcionado. Lo implementaron. Por eso es que en los centros de educación lo que más le dan a los niños y a los jóvenes es preparación académica, pero no les dan preparación espiritual. Y por eso es que los jóvenes están consumidos en la maldad, en los vicios, en la prostitución, ¿cierto? Ahora, mire que hace poquito vi en las noticias y estaban haciendo un estudio cómo la inseguridad, los robos, los homicidios han aumentado desmedidamente. Y la gente decía, no podemos montarnos en el bus ni salir por la calle tranquilos, sino a toda hora tenemos que estar mirando que no nos roben, que no nos maten. Y entonces le preguntaban a un hombre estos, ¿qué será lo que está pasando? Y este hombre decía, pues, lo que pasa es que el encierro, lo que la gente ha estado encerrada, esto la está presionando, esto la está llenando de ira, de enojo. Y por eso es que la gente sale rabiosa por lo que está tan estresada, una cosa, la economía, la situación, y salen y se agarran y tan pronto tienen un problema, se agarran y pelean. Y entonces, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Decía, pues para eso yo les ofrezco el yoga o la meditación. Imagínense, qué tontería eso. Pero, ¿sabe qué es lo eficaz para eso? A Jesucristo. Amén. Que conozcan a Cristo, que se vuelvan a Cristo, que sus vidas estén llenas de Dios. Amén. Porque una persona llena de Dios va a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. Pase lo que pase. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo creen que nosotros podemos soportar la tentación para no caer en ella? Bueno, la palabra en Mateo 6, cuando nos está hablando del Padre Nuestro, nos está hablando de esto, orando a Dios y pidiéndole que nos guarde del mal y que nos libre de la tentación. Amén. Amén. Entonces usted dice, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer. Amén. Pero miren, yo quiero leerles Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, mire, ¿Cristo sabe que nosotros tenemos debilidades? Claro. ¿Cristo sabe de que usted o yo tenemos debilidad o estamos con problemas inclinados hacia tal pecado? Sí. Hágase una pregunta. ¿Usted se ha examinado en qué falla usted? O sea, ¿cuál es su problema en lo que usted más cae todos los días? ¿En lo que usted más es inclinado a pecar y peca? Uno puede decir, pues sí, a esto, a aquello. Yo realmente soy muy débil en tal área. Yo caigo mucho en esta área. Eso usted debe examinarlo y vigilarlo. Y debe vigilarlo. Es como usted detectar ese enemigo. Amén. Ese es un enemigo que está en nosotros. Y usted debe detectarlo. ¿Y sabe qué voy a hacerlo? Vigilarlo a toda hora. Estar pendiente de él. Estar pendiente de él para que no le gane. Amén. Entonces usted dice, no, yo soy débil a tal cosa. Entonces vigílela. Vigílela. Combátala. Restrínjala. ¿Cierto? Y ore a Dios por eso. Señor, mi debilidad son los ojos. Mi debilidad son mi boca. Mi debilidad, mis pensamientos, mis palabras, mi altivez, mi arrogancia. Tal vez hasta mi cuerpo. Mi debilidad es esa, Señor. Y eso es un pecado contra él. Usted ora a Dios para que lo fortalezca en esa área. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que
creer que lo que la palabra dice es verdad. Y que si Cristo está diciendo, oren a Dios para que los guarde la tentación, es porque la tentación es algo muy grave. Y entonces el Señor dice, Él sabe nuestras debilidades y se compadece de ellas. ¿Por qué? Dice, porque Él fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Cristo vino, se hizo hombre y fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces Cristo sabe por las cosas por las cuales nosotros pasamos. Él sabe que estamos en este mundo y que aquí en este mundo estamos rodeados de tentación, de maldad. Y por eso el Señor dice, yo sé sus debilidades y Dios se compadece de ellas, para que Él nos ayude a no caer en ellas. ¿Amén? Pero también tenemos que mirar que debe haber algo más fuerte en nosotros para poder vencer esa tentación que es fuerte. La tentación es fuerte y para nosotros vencerla debe haber algo más fuerte en nosotros para vencerla. ¿Amén? Y miren lo que dice Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Ojo con esto, porque dice que todo el que no confiesa a Cristo es un anticristo. Si usted no confiesa a Cristo, si usted no cree en Cristo, usted es un anticristo. O sea, todas esas personas que hay por ahí, inclusive en la iglesia, que no creen en Cristo y no sirven a Cristo, son personas anticristos. Mas sin embargo, el diablo las engaña y el diablo les dice, sí, usted es cristiano, pero Dios dice, tú eres anticristo, porque no me confiesa. Y dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ya no tenemos el espíritu del anticristo, ya no tenemos el espíritu del diablo, sino el cristiano tiene el espíritu ¿de quién? De Cristo, de Dios, y ese espíritu es más fuerte del espíritu que está en el mundo. Amén. O sea que si el espíritu del anticristo, del diablo, viene contra nosotros, se encuentra con el espíritu de Dios y por lo tanto no nos podéis vencer. Amén. Por eso, cuando viene el espíritu del mundo, el espíritu del diablo a una persona y la encuentra vacía, sin Dios, sin espíritu, el hombre no puede hacer nada. El hombre simplemente es una pequeña presa. Es como, así como dice, un burro amarrado peleando contra un león. No puede hacer nada. Se lo devora completamente. No puede pelear. Por eso el hombre no puede resistir ninguna tentación que le ofrezcan. Porque viene el diablo y le dice, no tienes con qué pelear. Por eso Cristo le dijo al espíritu inmundo que salió, dijo, este espíritu sale y va y recorre, pero si vuelve a esta casa y la casa está vacía, vendrá y su estado postrer será peor que el primero, porque no encuentra el Espíritu Santo, sino la encuentra vacía. Entra y hace lo que se le da la gana. Entonces vemos que uno es la oración, tener al Espíritu Santo, y ¿sabe qué más? Tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Tener a Cristo para poder resistir esa tentación. Hermano, cuando usted lea la palabra, que todos los días le insisto que lea la palabra, cuando Israel en el Antiguo Testamento ganaba las victorias, ellos se enfrentaban contra los filisteos, jebuseos, egipcios, babilonios, ejércitos grandes y poderosos. Israel era pequeño, Israel los vencía, no porque Israel fuera fuerte, sino que ellos se humillaban a Dios y decían, Señor, danos la victoria. Y Dios les daba la victoria.
porque Dios vencía a ese enemigo. Amén. Amén. Efesios 6:13 dice, Efesios 6:13, miren lo que dice Efesios 6:13 para que usted lo lleven también en su mente, en su corazón, frente a la tentación, para que usted diga, bueno, ¿y ahora qué, cómo combato yo la tentación? ¿Qué hago? Dice, Efesios 6:13 dice, por tanto, 10, voy a leerles el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Usted tiene que irse hoy de aquí pensando en eso, que usted va allí y allí están los gobernadores, los principales, las potestades demoníacas, el diablo y sus ministros ahí esperándolos para devorárselos. ¿Y qué hago, Señor? Y dice el Señor, fortalezcas en el Señor y en el poder de su santo nombre. Amén. Por eso es que los cristianos, el diablo y los tumba, porque la única manera es fortalecernos en Dios y en el poder de su santo nombre, y vestidos de toda la armadura de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Otra herramienta, sométase usted a Dios, y resista al diablo, y ese diablo se cansará y se irá de usted. ¿Sí vio lo que pasó en Mateo 4? Él vino contra Cristo y lo asediaba para tentarlo, para hacerlo caer, hasta que al final Cristo dijo, vete de mí, Satanás, y Satanás se fue y lo dejó de molestar por un tiempo, y de nuevo otra vez volvió. El diablo nos va a dejar quietos un momento, pero de nuevo otra vez va a regresar. ¿Y qué tiene que usted estar? Sometido pues a Dios, sometido a Dios, humillado a Dios, en obediencia a Dios. Amén. Esto no es como ustedes le han escuchado y les han enseñado, tal vez en otras iglesias, que usted dice, empieza a reprenderlo, písele la cola, átelo, amárrelo. Eso no funciona. Muchos dicen, ato al diablo, lo amarro, lo piso, lo echo, lo reprendo. Y la vez pasada un hombre de México decía eso. Decía, yo fui a una reunión donde apareció un hombre de esos diciendo, hoy atamos y amarramos el diablo en México y ya se acaba toda la maldad de México. Y hoy México, ¿cómo está? Es uno de los países más violentos que existe. Y el predicador decía, yo creo que lo amarraron con un lazo muy débil. Yo creo que lo amarraron con cabulla, porque el diablo se les ha soltado otra vez. Hermano, eso lo único que puede es Cristo, amén. Solo nos puede librar es Cristo. Pero usted eso que empiece a atarlo y amarrarlo, eso no le va a funcionar. Y si usted lo amarra y lo ata, pero lleva una vida de desobediencia, eso no sirve. Es someteos a Dios, humillaos a Dios en obediencia, en buscándolo todos los días, amén, en tener al Espíritu Santo y a Cristo viviendo en nosotros. Y dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo, Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis nada para los deseos de la carne. Porque recordemos que una manera por la cual viene la tentación a nosotros es de nuestros propios deseos carnales. ¿Y qué dice la palabra? Vístanse del Señor. ¿Qué es vestirnos? Lo que usted hace todos los días. Se baña y se va al armario y se pone su vestimenta. Amén. Para no salir desnudo a la calle. O usted sale desnudo a la calle. No, porque estaría loco, ¿no? Pero eso mismo debemos hacerlo nosotros. Todos los días usted cuando se ponga delante del armario,
acuérdese de esto, me estoy poniendo mi vestuario para salir a la calle, pero ya me vestí de Cristo hoy, ya me vestí de Cristo hoy. Mire, yo creo que si uno le hace una encuesta a los cristianos, ¿cuántos se visten todos los días de Cristo antes de salir a la calle? ¿Cuántos se visten antes? Y la mayoría dicen, yo llevo hasta 2 días, hasta 3 días sin orar. Hermano, entonces toca poner en duda su cristianismo. Pero todos los días debemos vestirnos de Él, ponernos de Él para salir, porque hay un enemigo en la calle. ¿Amén? Bueno, hermanos, ahora usted puede decir, ¿qué pasa si yo caigo en la tentación? Imagínese, ¿qué debe hacer? ¿Hay alguna salida? Claro, pedir perdón a Dios, reconocer que hemos pecado contra Él y pedir perdón y apartarnos, y el Señor nos va a sacar. Pero tal vez usted puede decir, pero estoy siendo tentado también. ¿Qué hago porque estoy siendo tentado? Me están haciendo una propuesta de una relación, me están haciendo propuestas de sexo, me están haciendo propuestas de alcohol, de drogadicción, de negocios, de viajes. Bueno, ¿qué debe hacer? Poner eso en manos de Dios. Señor, ¿es esto tuyo? Y si no es tuyo, Señor, no me permitas hacer lo que me están proponiendo hacer. Amén. Bueno, pongámonos de pie y vamos a alegrarse al Señor.